Es el conflicto más largo, más costoso y más manipulado de la historia moderna. Una guerra silenciosa que sobrevivió a revoluciones, derribó imperios, llevó a la quiebra a superpotencias y partió el planeta en dos bandos irreconciliables. Durante más de un siglo, capitalismo y socialismo no fueron simples modelos económicos, fueron armas ideológicas, campos de batalla, excusas para guerras, hambrunas, inflaciones devastadoras y crisis que arrastraron a millones de personas sin que jamás entendieran por qué. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir. Una verdad que no aparece en discursos, manuales universitarios ni propaganda política. Ninguno de los dos sistemas funcionó como prometían. Nunca. En ningún país. En ningún momento histórico. Y cada vez que la presión fue real, cuando llegaron la guerra, la escasez, la deuda, la inflación o el colapso, las promesas desaparecieron y la realidad quedó expuesta de forma brutal. Hoy vamos a recorrer la historia que casi siempre se omite, los errores que se repiten una y otra vez, y por qué este enfrentamiento no se trata de ideologías, sino de poder, control y consecuencias que todavía estás pagando, incluso sin saberlo. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La historia comienza mucho antes de que alguien pronunciara las palabras capitalismo o socialismo. Durante la mayor parte de la existencia humana, lo que hoy se llama economía apenas existía como concepto. La vida giraba en torno a una sola prioridad constante: sobrevivir. Los sistemas de producción eran rudimentarios, locales y frágiles. El poder político y económico se concentraba en muy pocas manos, legitimado por creencias religiosas y tradiciones incuestionables. Los monarcas reclamaban un derecho divino para gobernar. Los grandes terratenientes controlaban la tierra, que era la principal fuente de riqueza. Los campesinos, la mayoría de la población, trabajaban de sol a sol para producir apenas lo necesario para seguir respirando un día más. El progreso técnico era lento, irregular y casi imperceptible a lo largo de generaciones enteras. Durante miles de años, la vida humana funcionó como un juego de suma cero. Cuando alguien ganaba poder o riqueza, inevitablemente, otro lo perdía. La prosperidad de unos pocos dependía del sometimiento de muchos. La riqueza nacía de la posesión de tierras fértiles, del trabajo forzado o mal remunerado, y de la guerra como mecanismo de expansión. La productividad permanecía estancada porque las herramientas eran simples, el conocimiento circulaba despacio, y la innovación carecía de incentivos reales. En ese contexto, la idea de que una persona común pudiera mejorar su condición mediante el comercio, la invención o el riesgo individual habría sido vista como una fantasía peligrosa, casi absurda. Ese equilibrio rígido empezó a resquebrajarse con un cambio que alteró la historia de forma irreversible. La revolución industrial abrió el mundo de par en par y lo hizo con una fuerza que nadie supo contener. En la Gran Bretaña de finales del siglo XVIII, el paisaje se transformó de manera radical. El carbón alimentaba máquinas que nunca se cansaban. El hierro se convertía en infraestructura, herramientas y armas. El capital comenzaba a circular con una velocidad desconocida. Las fábricas sustituyeron a los pequeños talleres artesanales. Las máquinas reemplazaron progresivamente la fuerza física humana. Y junto con ese cambio técnico, emergió una nueva forma de poder, distinta al linaje y a la sangre: el poder del capital privado. Por primera vez en la historia moderna, individuos sin títulos nobiliarios podían invertir, asumir riesgos y acumular propiedad a una escala que antes solo estaba reservada a reyes y aristócratas. El dinero dejó de ser únicamente un símbolo de estatus y pasó a convertirse en una herramienta de expansión. La productividad se disparó como nunca antes. La producción en masa permitió fabricar más bienes en menos tiempo. Algunos salarios comenzaron a aumentar. Nuevas oportunidades surgieron para quienes lograban adaptarse.
Al mismo tiempo, la miseria se intensificó para grandes sectores de la población desplazada del campo hacia ciudades saturadas y mal preparadas para recibirlos. La desigualdad creció a un ritmo desconocido hasta entonces. Las ciudades se llenaron de humo, desechos y hacinamiento. La contaminación asfixiaba calles enteras. Los niños trabajaban jornadas interminables en condiciones inhumanas. Los barrios marginales se convertían en focos constantes de enfermedades y mortalidad. La riqueza y la pobreza convivían pared con pared, separadas por una brecha cada vez más visible. Aún así, por más crudo y brutal que fuera ese proceso, había un hecho imposible de ignorar. El capitalismo estaba produciendo más bienes, más riqueza, y con una velocidad jamás registrada en la historia humana. El mundo había entrado en una nueva etapa, una etapa que prometía prosperidad, pero que también sembraba las semillas de conflictos que todavía seguirían creciendo. Fue entonces cuando nació el socialismo, surgido menos como una aspiración idealista y más como una reacción directa y desesperada frente a la brutalidad del capitalismo industrial temprano. A mediados del siglo XIX, el paisaje social y económico había cambiado de forma radical. Las ciudades crecían sin control. Las fábricas se multiplicaban. Las jornadas laborales se extendían hasta el límite del cuerpo humano. En ese contexto, pensadores como Karl Marx y Friedrich Engels observaron con atención las chimeneas humeantes que cubrían el cielo, las revueltas obreras que estallaban con regularidad y los suelos de las fábricas impregnados de sudor, agotamiento y violencia cotidiana. A sus ojos, aquello no era una distorsión temporal del sistema, sino la prueba de que el sistema mismo era el problema central. Desde esa perspectiva, la riqueza generada por el capitalismo industrial aparecía como una forma de trabajo arrebatado, una extracción sistemática presentada bajo el lenguaje de la oportunidad y el progreso. La ganancia privada, según esta visión, existía porque el valor producido por los trabajadores era apropiado por quienes controlaban los medios de producción. La desigualdad, lejos de ser un accidente, era considerada una consecuencia inevitable del funcionamiento interno del sistema. Bajo esa lógica, mientras unos acumulaban capital, otros quedaban atrapados en una existencia marcada por la precariedad permanente. La propuesta socialista surgió como una respuesta estructural a ese diagnóstico. Si los trabajadores se convirtieran en dueños colectivos de las fábricas, si la propiedad privada de los medios de producción fuera reemplazada por una gestión común, y si las ganancias se distribuyeran de manera equitativa, entonces la producción podría orientarse a satisfacer necesidades humanas reales, en lugar de alimentar la acumulación individual. La explotación desaparecería. Los ciclos de auge y colapso dejarían de repetirse. El caos del mercado sería reemplazado por una planificación racional. La dignidad dejaría de depender del salario y pasaría a ser un derecho garantizado. En el plano teórico, la propuesta resultaba coherente y profundamente seductora. Ofrecía orden frente al caos, justicia frente a la desigualdad y sentido frente a la alienación del trabajo industrial. Para millones de personas que vivían atrapadas en las entrañas del capitalismo naciente, la idea sonaba a redención, sonaba a reparación histórica, sonaba a un futuro donde el esfuerzo individual dejaba de ser castigado y la vida humana recuperaba valor más allá de la productividad. Sin embargo, entre la arquitectura de las ideas y su aplicación concreta, se abría una distancia inmensa. La teoría prometía equilibrio, estabilidad y equidad. La realidad, en cambio, imponía límites, tensiones y decisiones que los textos difícilmente anticipaban. Y es en ese punto, justo donde la teoría abandona el papel y entra en contacto con el mundo real, donde comienza otra historia, una historia mucho más compleja y cargada de consecuencias inesperadas. La primera vez que el mundo intentó instaurar el socialismo de manera seria y a escala nacional, el experimento surgió lejos de las aulas universitarias y de los debates teóricos. Nació entre las ruinas humeantes de un imperio que acababa de colapsar. Tras la Revolución Rusa de 1917, Vladimir Lenin heredó un territorio devastado por la guerra, el hambre y el atraso estructural. La población era mayoritariamente analfabeta.
La infraestructura industrial era limitada. El campo vivía en condiciones precarias. El zar había sido derrocado y ejecutado. La antigua élite política y económica había huido, sido encarcelada o eliminada. De un día para otro, un territorio inmenso, con más de 150 millones de habitantes, quedó suspendido en el vacío, necesitando un nuevo sistema completo para organizar la vida económica, social y política. Ante ese escenario, el nuevo poder soviético decidió construir desde cero una economía radicalmente distinta. La tierra pasó a manos del Estado. Las fábricas fueron nacionalizadas. Los bancos dejaron de operar como entidades privadas. Los recursos naturales quedaron bajo control central. El mercado fue reemplazado por planes. Los precios dejaron de surgir del intercambio y comenzaron a ser fijados por funcionarios. Los objetivos de producción sustituyeron al incentivo del beneficio. La empresa privada desapareció casi por completo. Todo el sistema fue reorganizado bajo la promesa de igualdad, eficiencia y justicia social. En el plano teórico, el modelo parecía ofrecer una solución total. Sin propietarios privados, desaparecería la explotación. Sin competencia, se eliminarían las crisis cíclicas. Sin afán de lucro, la producción se orientaría al bienestar colectivo. La economía sería una máquina racional, planificada con precisión científica. Sin embargo, al trasladar ese diseño al funcionamiento cotidiano, comenzaron a aparecer fallas profundas y difíciles de corregir. Al carecer de precios formados por el intercambio real, los planificadores centrales perdieron una de las principales fuentes de información económica. Resultaba imposible saber con precisión qué necesitaban las personas, en qué cantidades y con qué urgencia. La producción se guiaba por cuotas y objetivos administrativos, no por preferencias humanas. Las fábricas, protegidas de cualquier competencia, dejaron de innovar. La calidad se volvió secundaria frente al cumplimiento de cifras. La ausencia de incentivos individuales erosionó la motivación laboral. Cumplir con lo mínimo se convirtió en una estrategia racional para sobrevivir dentro del sistema. La escasez dejó de ser una anomalía y pasó a formar parte de la vida diaria. Las colas interminables se normalizaron. Productos básicos desaparecían de los estantes sin explicación. La agricultura, pilar histórico de la economía rusa, sufrió un golpe devastador. La colectivización forzada desorganizó la producción rural, redujo la productividad y desencadenó hambrunas que afectaron a millones. El ideal de abundancia prometido por la planificación chocó con una realidad marcada por la carencia constante. Con el país al borde del colapso, Lenin se vio obligado a retroceder parcialmente. Introdujo concesiones temporales que permitieron un comercio privado limitado, no como una renuncia ideológica, sino como una medida de emergencia para evitar el derrumbe total del sistema. Aquella marcha atrás reveló una verdad incómoda. Incluso el primer gran experimento socialista necesitó recurrir al mercado para seguir funcionando, aunque fuera de manera parcial y controlada. Sin embargo, ocurrió algo que a primera vista parecía contradictorio. A pesar de sus fracasos visibles, el socialismo continuaba ejerciendo una poderosa atracción sobre amplios sectores de la población. Parte de esa seducción provenía de una comparación inevitable. El capitalismo tampoco ofrecía una imagen tranquilizadora. A comienzos del siglo XX, el sistema capitalista había demostrado una capacidad extraordinaria para generar crecimiento económico, riqueza industrial y avances tecnológicos. Al mismo tiempo, ese crecimiento se sostenía sobre una base frágil y profundamente desigual. La especulación financiera se expandía sin frenos claros. Los grandes conglomerados empresariales concentraban sectores enteros de la economía. Los trusts imponían precios, condiciones laborales y reglas de juego. Mientras una minoría acumulaba fortunas comparables a las de la antigua realeza, millones de personas sobrevivían al límite, atrapadas entre salarios bajos, empleos inestables y una protección social casi inexistente. El sistema mostraba una paradoja inquietante. Funcionaba con notable eficiencia para crear riqueza agregada,
pero resultaba incapaz de distribuirla de manera equilibrada. La prosperidad coexistía con la precariedad. El progreso técnico avanzaba más rápido que la capacidad institucional para absorber sus consecuencias sociales. Esa tensión se acumuló durante años, hasta que finalmente encontró un punto de ruptura imposible de contener. Ese quiebre llegó en 1929, cuando el mercado bursátil estadounidense colapsó y arrastró consigo al corazón del sistema financiero global. El capitalismo atravesó entonces su crisis más devastadora. La Gran Depresión no fue una simple desaceleración económica, ni un ajuste temporal. Fue un colapso sistémico de alcance mundial. Bancos cerraron de forma masiva. Los ahorros de generaciones enteras se evaporaron. El desempleo se disparó hasta alcanzar niveles cercanos al 25%. Países completos vieron desintegrarse sus sistemas financieros y productivos en cuestión de meses. El comercio internacional se contrajo. La confianza desapareció. El miedo se convirtió en una fuerza económica por sí misma. Para millones de personas que observaban este derrumbe, el capitalismo dejó de parecer un sistema imperfecto y pasó a verse como una amenaza directa a la estabilidad social. La promesa de prosperidad ilimitada se desmoronó frente a la realidad de colas de desempleados, quiebras encadenadas y pobreza extendida. En ese clima de incertidumbre, las críticas al sistema adquirieron una fuerza inédita. El socialismo, con todas sus fallas, reaparecía como una alternativa moral frente a un capitalismo que parecía incapaz de autorregularse. Así, durante la década de 1930, el mundo quedó atrapado frente a una conclusión incómoda. Ninguno de los dos grandes sistemas cumplía lo que prometía. El socialismo hablaba de igualdad, pero producía escasez y rigidez. El capitalismo defendía la prosperidad, pero generaba ciclos de colapso que arrasaban con millones de vidas. Ambos modelos mostraban límites profundos cuando eran llevados al extremo. Y en medio de esa desorientación global, irrumpió un acontecimiento que alteraría por completo el rumbo de la economía mundial, de la política y del equilibrio de poder. La Segunda Guerra Mundial. La guerra obligó a todas las grandes economías del planeta a someter sus sistemas a una prueba extrema, una prueba que eliminó cualquier margen de error. Bajo la presión absoluta de la supervivencia nacional, las teorías dejaron de importar y solo importaron los resultados. La Unión Soviética, pese a sus profundas ineficiencias estructurales, logró movilizar a su población y a su aparato productivo con una rapidez y una disciplina que resultaban inquietantes. El control estatal absoluto permitió redirigir cada recurso disponible hacia un único objetivo: resistir, producir armamento y sostener el frente a cualquier costo humano o material. La planificación central, rígida y autoritaria, demostró una capacidad notable para concentrar esfuerzos en situaciones límite. Al mismo tiempo, las economías capitalistas también fueron transformadas por la guerra. Países como Estados Unidos abandonaron temporalmente la lógica del mercado libre, sin restricciones, y se reorganizaron como verdaderas supermáquinas industriales. La producción fue coordinada a escala nacional. Las fábricas privadas multiplicaron su capacidad. La innovación tecnológica avanzó a una velocidad inédita. El capital privado, respaldado por una dirección estatal fuerte, mostró hasta dónde podía llegar cuando se alineaban incentivos, coordinación y objetivos claros. La guerra reveló que el capitalismo podía ser extraordinariamente eficiente cuando operaba dentro de un marco de planificación estratégica. Al finalizar el conflicto, el debate económico cambió de eje. Las discusiones dejaron de girar exclusivamente en torno a ideologías abstractas y comenzaron a centrarse en indicadores concretos. El Producto Interno Bruto, la infraestructura reconstruida, las tasas de crecimiento y el nivel de vida se convirtieron en las nuevas referencias para medir el éxito de un sistema. Entre 1945 y 1991, el mundo entero se transformó en un gigantesco laboratorio económico y social. De un lado, se consolidó el bloque soviético, basado en la planificación centralizada, el control estatal de los recursos y la supresión casi total de los mercados. La economía funcionaba según planes quinquenales,
objetivos administrativos y prioridades políticas. Del otro lado, emergió el bloque liderado por Estados Unidos y sus aliados, que desarrolló una forma de capitalismo regulado. La iniciativa privada siguió siendo el motor principal de la producción, pero fue acompañada por sistemas de bienestar, redes de seguridad social y regulaciones diseñadas a partir de las lecciones dolorosas de la Gran Depresión. Este periodo representó el verdadero experimento histórico. Más allá de manifiestos y discursos, fueron millones de personas las que vivieron día a día las consecuencias reales de cada modelo. El resultado ya no se evaluaba en promesas, sino en viviendas construidas, alimentos disponibles, empleos creados y expectativas de vida. El enfrentamiento dejó de ser puramente ideológico y pasó a expresarse en cifras, resultados y experiencias humanas concretas que marcarían el rumbo del mundo durante décadas. Los resultados de ese largo experimento fueron tan dramáticos como dolorosos. En la Unión Soviética, las primeras décadas posteriores a la guerra estuvieron marcadas por avances que parecían confirmar la promesa del sistema. La industrialización avanzó a un ritmo acelerado. Regiones enteras se llenaron de fábricas, centrales eléctricas y complejos industriales. El analfabetismo se redujo de manera significativa mediante campañas masivas de educación. La construcción de viviendas se expandió para alojar a millones de personas trasladadas del campo a las ciudades. El poder militar alcanzó niveles capaces de rivalizar con cualquier potencia del planeta. En la superficie, el modelo parecía funcionar. Sin embargo, bajo esa apariencia de fortaleza, el sistema comenzaba a resquebrajarse de forma silenciosa. La ausencia de precios formados por el intercambio real eliminó una de las señales más básicas de cualquier economía. Los planificadores carecían de información fiable sobre qué producir, en qué cantidades y con qué calidad. Las fábricas cumplían las cuotas impuestas desde arriba, fabricando bienes que nadie necesitaba o que resultaban prácticamente inutilizables. La cantidad importaba más que la utilidad. En el sector agrícola, las granjas entregaban cosechas tarde, mal conservadas o directamente podridas, mientras la población enfrentaba escasez crónica de alimentos básicos. La innovación, desprovista de incentivos reales, se fue apagando lentamente. Con el paso de los años, estas distorsiones se acumularon. Para la década de 1970, la Unión Soviética arrastraba un retraso evidente en tecnología de consumo. El contraste era cada vez más difícil de ocultar. Un país capaz de enviar satélites al espacio y construir misiles intercontinentales mostraba una incapacidad persistente para producir bienes cotidianos de calidad aceptable. Electrodomésticos rudimentarios, automóviles obsoletos y largas listas de espera se convirtieron en parte de la vida diaria. El poder industrial existía, pero estaba mal orientado y peor aprovechado. Mientras tanto, el capitalismo siguió un camino distinto. Tras el colapso de la Gran Depresión, los gobiernos de las economías capitalistas comprendieron que la ausencia total de reglas conducía a crisis recurrentes. Se introdujeron regulaciones financieras para limitar los excesos especulativos. Surgieron seguros de depósitos para proteger los ahorros de la población. Las leyes antimonopolio buscaron frenar la concentración extrema de poder económico. Se implementaron sistemas de seguridad social, programas de salud pública y prestaciones por desempleo para amortiguar los golpes del ciclo económico. El capitalismo no se transformó en un sistema equitativo, ni eliminó la desigualdad. Sin embargo, se volvió funcional a largo plazo. Incorporó correcciones, ajustó sus fallas más evidentes y aceptó la intervención estatal como un complemento necesario. Aprendió de sus propias crisis, aunque fuera de manera imperfecta. Esa capacidad de adaptación, más que cualquier promesa moral, se convirtió en su ventaja decisiva. Mientras un sistema permanecía rígido y atrapado en sus propias reglas, el otro cambiaba lo suficiente como para sobrevivir. Para la década de 1980, la brecha entre ambos modelos se había vuelto imposible de ocultar. Mientras el nivel de vida en las economías occidentales avanzaba con rapidez, la economía soviética entraba en una fase de estancamiento prolongado. El acceso a bienes de consumo, la calidad de la vivienda,
La diversidad de productos y las oportunidades individuales crecían de un lado, mientras del otro se acumulaban la escasez, la obsolescencia y la frustración cotidiana. La comparación ya no dependía de discursos ni de propaganda, sino de experiencias visibles y repetidas en la vida diaria de millones de personas. La Guerra Fría terminó definiéndose menos por enfrentamientos militares directos y más por resultados económicos tangibles. El enfrentamiento no se resolvió en los campos de batalla, sino en la capacidad de cada sistema para sostener el bienestar de su población a lo largo del tiempo. Cuando el muro de Berlín cayó en 1989, el desenlace parecía evidente. La Unión Soviética no colapsó por una invasión extranjera, ni por una derrota militar convencional. Se desmoronó por una combinación de estantes vacíos, incentivos rotos y una estructura económica incapaz de renovarse y mantenerse funcional. El sistema que había sido concebido para eliminar la desigualdad terminó generando nuevas jerarquías cerradas. Dirigentes del partido, burócratas de alto rango y círculos cercanos al poder accedían a privilegios inaccesibles para la mayoría. Mientras tanto, los ciudadanos comunes enfrentaban largas colas para obtener productos básicos, con escasas opciones y calidad limitada. La igualdad proclamada convivía con una realidad profundamente desigual, aunque organizada de una forma distinta a la del capitalismo. El modelo que prometía superar el desorden del mercado terminó atrapado en su propia rigidez. La planificación central, incapaz de responder con rapidez a los cambios tecnológicos y a las necesidades reales de la población, se convirtió en un peso cada vez mayor. Las decisiones tardaban en ejecutarse, los errores se acumulaban. La corrección resultaba lenta o inexistente. Cuando finalmente se abrieron los archivos y se conocieron las cifras completas, el contraste quedó expuesto con claridad. Las economías occidentales mostraban niveles superiores de productividad, mayor capacidad de innovación y una adaptabilidad que les permitía corregir fallas sin colapsar por completo. El resultado final dejó una lección incómoda. Más allá de las intenciones y de las promesas originales, un sistema económico termina siendo juzgado por su capacidad para sostener la vida cotidiana de quienes dependen de él. Y en ese terreno, la diferencia entre ambos modelos se volvió imposible de ignorar. Pero la euforia que acompañó al triunfo del capitalismo, tras el final de la Guerra Fría, fue breve. Aunque el enfrentamiento ideológico había concluido, las tensiones económicas internas permanecieron intactas. Durante las décadas de 1990 y 2000, el capitalismo volvió a transformarse, adoptando una forma que habría resultado irreconocible para cualquier teórico del siglo XIX. El centro de gravedad de la economía se desplazó progresivamente desde la producción hacia las finanzas. Los mercados financieros crecieron a una velocidad vertiginosa. Las cadenas de suministro se fragmentaron y se extendieron por todos los continentes. El crédito dejó de ser una herramienta puntual y se convirtió en el combustible principal del crecimiento económico. Las economías comenzaron a apoyarse cada vez más en flujos de capital abstractos. La deuda se normalizó como mecanismo de expansión. La especulación dejó de ser un fenómeno marginal y pasó a ocupar un lugar central. Las burbujas de activos se inflaron en sectores como la vivienda, las acciones y los instrumentos financieros complejos. En paralelo, la desigualdad volvió a aumentar con fuerza, alcanzando niveles que evocaban la Edad Dorada de finales del siglo XIX. Mientras una minoría acumulaba fortunas vinculadas a los mercados globales, amplios sectores de la población veían cómo sus ingresos reales se estancaban. Las grandes corporaciones evolucionaron hasta convertirse en actores transnacionales, con ingresos superiores a los de muchos estados. Su influencia se extendió más allá de las fronteras, moldeando políticas, regulaciones y condiciones laborales. Economías enteras comenzaron a depender del endeudamiento constante y de la expansión continua del crédito para sostener el crecimiento. El sistema parecía dinámico, pero también frágil, sostenido por expectativas más que por bases sólidas. Esa fragilidad quedó expuesta con crudeza durante la crisis financiera de 2008.
El colapso de los mercados actuó como un eco del pasado, recordando que la inestabilidad inherente al capitalismo jamás había desaparecido. Bancos considerados intocables se derrumbaron. Millones de personas perdieron empleos, ahorros y viviendas. Los estados intervinieron para evitar un colapso total, trasladando enormes pérdidas privadas al ámbito público. El sistema sobrevivió, pero lo hizo revelando nuevamente sus límites estructurales. La crisis no fue una anomalía, sino una reiteración con un nuevo rostro. En ese contexto de desconfianza renovada, el socialismo comenzó a reaparecer en el debate público, aunque bajo una forma distinta a la del pasado. Ya no se presentaba como planificación central absoluta, ni como abolición total del mercado. Surgía de manera más moderada, envuelto en un tono nostálgico y reformista. Se plantearon propuestas de impuestos sobre el patrimonio, sistemas de sanidad pública gestionados por el Estado y educación gratuita como derechos universales. El fortalecimiento de los sindicatos volvió a considerarse una herramienta legítima para equilibrar el poder entre capital y trabajo. La idea de una mayor nivelación económica recuperó espacio en el discurso político. Las generaciones más jóvenes, enfrentadas a precios de vivienda cada vez más altos, empleos inestables y salarios que avanzaban con lentitud, comenzaron a cuestionar abiertamente el modelo vigente. Para muchos, el capitalismo parecía seguir funcionando, pero beneficiando principalmente a quienes ya se encontraban en la cima. La promesa de movilidad social se percibía cada vez más distante. Así, el debate que había parecido cerrado a finales del siglo XX regresó con fuerza renovada, adaptado a una nueva realidad, pero impulsado por preguntas que seguían sin respuesta definitiva. El debate regresó al centro de la escena, pero lo hizo con un giro inesperado. Esta vez, casi nadie defendía versiones puras de capitalismo o socialismo. La experiencia histórica había dejado claro, de forma dolorosa y acumulativa, que ambos extremos implicaban costos difíciles de sostener. Las promesas absolutas habían sido erosionadas por décadas de resultados imperfectos. En su lugar, comenzó a tomar forma una búsqueda más pragmática, menos ideológica y más enfocada en resultados concretos. Un ejemplo recurrente apareció en el norte de Europa, particularmente en las economías escandinavas, a menudo etiquetadas de manera imprecisa como socialistas. En realidad, estos países funcionan sobre la base de mercados relativamente libres, una fuerte iniciativa privada y corporaciones con presencia global. La propiedad privada sigue siendo central. La innovación continúa siendo recompensada. El emprendimiento existe y se expande. Al mismo tiempo, estos sistemas incorporan impuestos elevados, una red de protección social amplia y sindicatos con un peso significativo en la negociación laboral. El resultado es una economía mixta, un capitalismo con límites claramente definidos, diseñado para reducir la desigualdad sin sofocar la productividad ni la innovación. Este modelo no elimina las tensiones, pero las gestiona. El crecimiento económico convive con una redistribución activa. La eficiencia del mercado se combina con mecanismos de corrección social. El objetivo ya no es alcanzar una igualdad absoluta, ni permitir una acumulación sin restricciones, sino sostener un equilibrio funcional que preserve la cohesión social mientras mantiene la competitividad económica. El contraste se vuelve evidente al observar la mayor potencia capitalista contemporánea. Estados Unidos exhibe una capacidad extraordinaria para la invención tecnológica, una infraestructura financiera profunda y una influencia global difícil de igualar. Empresas nacidas allí lideran sectores clave de la economía mundial. Sin embargo, esa fortaleza convive con brechas de riqueza cada vez más amplias. Grandes segmentos de infraestructura muestran signos de deterioro. El acceso a la atención médica representa una carga financiera considerable para millones de personas. La clase media, durante décadas motor de estabilidad, enfrenta un proceso de reducción gradual. El dinamismo económico persiste, pero distribuido de forma cada vez más desigual. El caso chino introduce una complejidad aún mayor. Se trata de la economía capitalista autoritaria más grande del planeta, un sistema que desafía las clasificaciones tradicionales. El discurso oficial
habla de socialismo con características propias, pero su funcionamiento real se asemeja más a un capitalismo dirigido por el Estado. Las empresas privadas impulsan buena parte del crecimiento. La competencia existe, pero dentro de límites definidos. El gobierno mantiene un control férreo sobre sectores estratégicos y establece prioridades nacionales que condicionan el comportamiento de los mercados. El capital puede prosperar siempre que se alinee con los objetivos del poder político. A pesar de su singularidad, este modelo tampoco escapa a las contradicciones fundamentales. El crecimiento ha sido sostenido en gran medida por el endeudamiento. El mercado inmobiliario muestra señales de burbujas persistentes. El envejecimiento de la población comienza a ejercer presión sobre la fuerza laboral. La productividad da señales de desaceleración tras décadas de expansión acelerada. Incluso, en un sistema altamente controlado, las tensiones entre crecimiento, estabilidad y sostenibilidad reaparecen con fuerza. En conjunto, estos ejemplos revelan una conclusión cada vez más difícil de ignorar. El debate ya no gira en torno a elegir entre dos ideologías cerradas, sino en cómo combinar elementos de ambos sistemas para enfrentar problemas que se repiten bajo distintas formas. La historia no cerró el debate, lo transformó y lo devolvió al presente con nuevas preguntas, menos dogmáticas y mucho más urgentes. Visto en perspectiva histórica, la conclusión resulta casi incómoda por su sencillez. Todas las grandes economías contemporáneas funcionan como sistemas híbridos. Ninguna opera bajo un mercado absolutamente libre, ni bajo un control estatal total. Todas combinan, en diferentes proporciones, mercados y poder público, incentivos y protecciones, libertad económica y mecanismos de control. Esta convergencia no surgió porque las ideologías originales fueran irrelevantes, sino porque la realidad terminó imponiendo un compromiso inevitable. Cuando los modelos económicos se enfrentaron al comportamiento humano real, ambición, miedo, codicia, creatividad, comodidad y resistencia al esfuerzo. Ninguna teoría logró permanecer intacta por mucho tiempo. Esa es, quizás, la lección más incómoda de todas. Los sistemas económicos influyen en la conducta, pero no transforman la naturaleza humana. Son las personas quienes terminan moldeando los sistemas. Bajo cualquier estructura, los mismos impulsos emergen una y otra vez, adaptándose a las reglas vigentes. La naturaleza humana no desaparece ni se corrige por decreto. Bajo el capitalismo puro, la ambición puede convertirse en innovación, progreso y eficiencia, hasta el momento en que se transforma en concentración excesiva de poder y explotación. Bajo el socialismo puro, la búsqueda de igualdad puede fomentar cohesión y sentido colectivo, hasta el punto en que deriva en control rígido, represión y estancamiento. En los sistemas de mercado, el poder tiende a concentrarse a través de la acumulación de riqueza. En las economías planificadas, el poder se concentra a través de la estructura política y administrativa. Las formas cambian, pero las tendencias humanas permanecen. Los discursos varían. La propaganda se adapta. Los defectos, en esencia, se repiten. La historia demuestra que los problemas fundamentales no desaparecen al cambiar de ideología, solo adoptan nuevas expresiones. Por eso, la pregunta central nunca fue qué sistema resulta moralmente superior en el papel. La verdadera cuestión es qué sistema dispone de mejores mecanismos para limitar la concentración de poder, corregir errores internos y recompensar comportamientos que benefician al conjunto. Bajo ese criterio, la evidencia histórica resulta contundente. El sistema que logra adaptarse es el que sobrevive. El capitalismo se mantuvo vigente porque supo transformarse cuando sus propias fallas amenazaron con destruirlo. Evolucionó desde el laissez-faire, sin restricciones, hacia modelos con intervención estatal, políticas sociales y regulación financiera. Pasó por el New Deal, atravesó la era de las finanzas globalizadas y se reconfiguró en torno al capitalismo tecnológico. Cada etapa fue una respuesta a crisis anteriores. El socialismo, en cambio, colapsó allí donde se negó a cambiar. La rigidez estructural condujo al fracaso en experiencias como la Unión Soviética, la China de la era maoísta
y Corea del Norte. Sin embargo, mostró mayor viabilidad allí donde se fusionó con mecanismos de mercado, como ocurrió en los países escandinavos, en la China posterior a 1978, pese a su carácter autoritario, y en diversas regiones de Europa Occidental. El factor decisivo no fue la ideología declarada, sino la capacidad de adaptación. Comprender esta dinámica no requiere formación académica avanzada. Basta con observar qué prioriza cada sistema en su funcionamiento cotidiano. El capitalismo se apoya en los incentivos. Cuando opera dentro de límites funcionales, libera creatividad, fomenta la innovación y estimula la asunción de riesgos productivos. Las personas construyen, emprenden y experimentan, porque existen recompensas claras. Sin embargo, esa misma lógica genera desigualdad, inestabilidad y ciclos recurrentes que suelen afectar con mayor dureza a los sectores más vulnerables. El socialismo prioriza la igualdad y la protección. Cuando funciona dentro de marcos abiertos, reduce la pobreza extrema, amplía el acceso a servicios básicos y garantiza una dignidad mínima. Pero cuando elimina los incentivos individuales, la productividad se debilita. Cuando prescinde de los mercados, la información se distorsiona. Y cuando concentra el poder sin contrapesos, la corrupción se instala de forma silenciosa y persistente. Ambos sistemas contienen fortalezas reales. Ambos acumulan fallas estructurales. Ambos arrastran cicatrices profundas. El mundo moderno, el entorno económico en el que transcurre la vida cotidiana actual, está construido sobre esas cicatrices. Cada regulación, cada red de seguridad social, cada norma de mercado, cada programa de bienestar y cada instrumento financiero lleva consigo las huellas de este enfrentamiento histórico prolongado. Las economías mixtas contemporáneas no representan la victoria definitiva de una ideología sobre la otra. Representan una admisión colectiva. Ninguno de los sistemas pudo sostenerse por sí solo. La supervivencia fue posible únicamente a través de la combinación, la corrección constante y la renuncia a las promesas absolutas. Esa es la herencia real de más de un siglo de experimentación económica. Sin embargo, existe un giro que suele pasar desapercibido y que está reconfigurando el debate una vez más. El eje de la discusión vuelve a desplazarse, no por moda intelectual, sino por presión histórica. Los desafíos del siglo XXI introducen tensiones que trascienden cualquier marco ideológico clásico. La disrupción acelerada de la inteligencia artificial, el colapso demográfico en amplias regiones del planeta, el riesgo climático, las transiciones energéticas forzadas y el crecimiento sostenido de la deuda global exponen debilidades profundas en todos los modelos existentes. Estos problemas no responden a consignas ni se resuelven con dogmas, simplemente revelan límites estructurales. El capitalismo de mercado muestra dificultades evidentes cuando se enfrenta a horizontes de largo plazo. La lógica de los incentivos inmediatos choca con la necesidad de planificación sostenida. La cohesión social se resiente cuando los beneficios se concentran y los costos se socializan. La inversión privada, guiada por rentabilidad, tiende a evitar proyectos esenciales que requieren décadas para madurar. Por su parte, los modelos de planificación estatal arrastran problemas opuestos. La rigidez institucional limita la capacidad de adaptación. La innovación pierde velocidad cuando el riesgo deja de ser recompensado. Los procesos se vuelven lentos frente a entornos que cambian con rapidez. En ese contexto, los países que logren prosperar en las próximas décadas serán aquellos capaces de combinar ambos enfoques con mayor eficacia. La creatividad y la eficiencia de los mercados necesitarán apoyarse en la resiliencia de la inversión pública. La innovación privada requerirá una dirección estratégica que establezca prioridades colectivas. La libertad económica tendrá que convivir con mecanismos que garanticen estabilidad social y continuidad institucional. El equilibrio ya no será una opción ideológica, sino una condición de supervivencia. La experiencia del siglo pasado dejó una enseñanza difícil de ignorar. Ningún sistema funciona sin límites claros. Ninguna economía logra sostenerse sin incentivos bien diseñados. Y ninguna sociedad puede prosperar cuando la riqueza o el poder
se concentran de manera excesiva, ya sea en manos de grandes fortunas privadas o de élites burocráticas cerradas. Cuando el control se vuelve absoluto, el sistema comienza a erosionarse desde dentro, independientemente del lenguaje que utilice para justificarse. La historia, en ese sentido, jamás eligió entre capitalismo o socialismo como categorías puras. La historia favoreció aquello que logró evitar el colapso. Favoreció los ajustes, las correcciones y las concesiones pragmáticas. Cada generación se ve obligada a renegociar ese equilibrio, porque las condiciones cambian, los riesgos evolucionan y las tensiones se reorganizan. Lo que funcionó en una época deja de hacerlo en otra. En última instancia, el conflicto central nunca residió exclusivamente en los sistemas económicos. La verdadera disputa siempre giró en torno a quién controla las palancas internas de cada estructura. El capital, el Estado, los bancos, los sindicatos, las corporaciones, los partidos políticos y los organismos reguladores forman parte de ese entramado de poder. Los nombres cambian, las instituciones se transforman. El objetivo permanece constante. La lucha real, a lo largo de la historia, siempre ha sido por el control. Y el poder, como demuestra una y otra vez el registro histórico, jamás desaparece. Se redistribuye, se disfraza, se traslada. Cambia de manos, pero nunca deja de existir. Esa es la constante que atraviesa todos los sistemas y todas las épocas. Al final, la historia deja una conclusión imposible de ignorar. Los sistemas cambian, las ideologías se renuevan y los nombres se reescriben, pero las preguntas fundamentales permanecen. ¿Quién decide? ¿Quién controla? ¿Quién se beneficia? ¿Y quién paga el precio cuando los equilibrios se rompen? El debate entre capitalismo y socialismo jamás fue una discusión académica distante. Fue, y sigue siendo, una experiencia vivida por millones de personas a lo largo de generaciones enteras. Comprender esta historia resulta esencial para entender el presente y anticipar el futuro, porque los desafíos que se avecinan exigirán algo más que consignas o respuestas simples. Exigirán sistemas capaces de corregirse, instituciones con límites reales y sociedades dispuestas a aprender de sus propias cicatrices. La historia ya mostró qué ocurre cuando esos aprendizajes se ignoran. Si este recorrido ayudó a ver el debate con mayor claridad, apoyar el canal marca una diferencia real. Suscribirse permite que más historias como esta sigan siendo contadas. Compartir el video ayuda a que otros también comprendan por qué estos temas importan más de lo que parece. Y dejar un comentario mantiene viva la conversación. Gracias por acompañar este análisis hasta el final. Gracias por el tiempo, por la atención y por formar parte de esta comunidad que busca entender el mundo a través de su historia.